Hacia abajo, desde el punto de vista de los organismos biológicos, pareciera que los organismos biológicos tienen un propósito, inclusive un nematodo o un organismo sumamente pequeño. Tiene algún tipo de sensibilidad, siente el entorno por el cual se encuentra, se aleja de sus depredadores y busca por alimento. Por lo tanto, para mí, los organismos biológicos tienen un propósito, tienen un empuje. En el sistema humano, por supuesto, esto conlleva preguntas de ¿tengo un alma? ¿Existe el Dios? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué hay conciencia? ¿Hay verdad, belleza, armonía? ¿La evolución es mutación en lo que es la selección natural? ¿O pueden haber otros factores guiados a través del comportamiento y de la conciencia? Bueno, estas preguntas surgen en los seres humanos, pero yo debo de decir que todos los organismos tienen un propósito, un empuje. Si uno lo ve desde abajo hacia arriba, es decir, desde el punto de vista de las partículas individuales que surgen de este vacío cuántico, parece ser que no hay un propósito, parece ser que todo es al azar. Para estas partículas individuales que emergen del vacío infinito, por así decirlo, de forma sin en realidad un propósito. Pero si uno ve esta reacción, bueno, así tenemos el universo. Tenemos una constancia que afina lo que es el universo. Tienes leyes de la naturaleza sumamente precisas que tienen sentido en lo que un ser humano racional. Por lo tanto, yo pienso que desde abajo hacia arriba yo puedo decirles que hay una inteligencia que organiza las cosas. Hay una conciencia mucho más profunda que escogió este universo. Por supuesto, a la velocidad de la luz. Se nos acabó el tiempo, Chopra. A big round of applause, please. No hay duda alguna al respecto. Usted tiene 90 segundos. No hay duda, por supuesto, de que ese organismo individual, hablando de canguros, cualquier tipo de animal, pájaro, se comporta como si tuviera un propósito. Usted habla de la sensibilidad de los gusanos, reaccionan a los estímulos. Los organismos individuales, plantas, bacterias, animales, todos se comportan como si tuviesen un propósito. Y precisamente este es el problema que resolvió Darwin. ¿Por qué las cosas vivientes parece ser que tienen un propósito? Darwin nos demostró y nos dio la respuesta a dicho problema, la evolución por la selección natural, pero este es un asunto completamente distinto, diciendo que el universo tiene un propósito. Esta es una confusión de las escalas. Los organismos individuales tienen un propósito por razones que entendemos muy bien. Razonamiento darwiniano. Estamos hablando de muchas millas de distancia como poder decir que el universo tiene un propósito. El propósito surgió en el universo posteriormente, tarde, después del proceso darwiniano, después de que había empezado, después de haber producido cerebros, sistemas nerviosos. Los cerebros tienen propósitos. Los cerebros tienen propósitos. En el caso de los seres humanos también tienen estos propósitos. Y este es el entendimiento del propósito. Es decir, empujar el propósito hacia el universo es crear una confusión total. Deepak, tiene usted 60 segundos. La confusión es porque el Dr. Dawkins observa estos organismos biológicos como separados del universo y no como actividades del universo. Usted y yo somos una actividad del universo en la actualidad, por lo tanto, como actividad del universo estamos expresando un propósito. Pero el Dr. Dawkins no habló sobre el por qué está afinado el universo para poder llevar a cabo esta conversación. ¿Por qué
las leyes son tan racionales? ¿En dónde está el origen de estas leyes? Entonces, para ir más allá, necesitamos proponer 10 al 100,000 de que lo aleatorio no propone nada, pero esta nada parece ser el útero de la creación. Es decir, la naturaleza va hacia otros sitios, galaxias, en donde existen sistemas solares, nuevas redes. Gracias. Tenemos dos opciones. O ahora sacamos otra pregunta y usted le hace una pregunta, o cada uno de ustedes. Se les da un minuto adicional para seguir hablando a profundidad sobre estos temas. ¿Lo desean? Usted va a tener 3 minutos y usted también va a tener 3 minutos. Por favor, aquí este asunto de la afinidad del mundo es una completamente distinta, es muy interesante, pero no obstante, no estaba usted hablando originalmente de esto, hablaba usted del propósito aparente de los organismos vivientes. Esto es sorprendente, es un aspecto sumamente importante para las cosas vivientes. Por eso necesitábamos a Darwin que lo explicase y lo explicó. Explicó cómo comenzar sin ningún propósito en lo absoluto. Nada que podamos llamar el propósito, las leyes de la física, trabajando en este proceso de la evolución, hizo que surgieran células nerviosas, sistemas nerviosos, cerebros, la ilusión del propósito, pero un propósito genuino en cosas vivientes. El propósito es un fenómeno genuino, por lo tanto entendemos cómo sucedió debido a la evolución. Pero regresemos al universo. Este es otro tema completamente, y usted cambió el tema y empezó hablando sobre el supuesto de la afinación de este universo. Es una pregunta muy importante, es decir, la propiedad de la física. Ambos somos biólogos, no físicos, pero por supuesto podemos hablar al respecto. Algunos físicos alegan que la constante fundamental del universo se afina de tal manera que si cualquiera fuese distinta, el universo no sería como es. No tendríamos estrellas, galaxias, no tendríamos química, no tendríamos vida y no estaríamos nosotros aquí. Algunos físicos están en desacuerdo de esta teoría y otros dicen que no entendemos mucho de la física para poder entender de dónde viene todo esto, pero otros físicos hablan de un multiuniverso en donde hay toda una serie de universos y la mayoría de estos universos no tienen la constante física para poder crearnos a nosotros, pero una minoría sí lo tiene. Y en base al principio antrópico necesitamos encontrarnos en esos universos que sí tienen esas propiedades. 3 minutos es poco tiempo para poder hablar al respecto y no era la pregunta original, pero ojalá y podamos regresar a esa pregunta con muchas gracias. Más profundidad. Thank you. Dr. Chopra, he just want to use Doctor Chopra, tiene usted 3 minutos, como también lo tenía ahí. Doctor Dawkins, usted y yo, ambos tenemos antecedentes biológicos. Hemos trabajado en el mundo de la biología, en la física cuántica, y debo decirle que mi libro actual, la coautoría es el profesor en genética de Harvard, un neurocientífico. Por supuesto, documentos han sido aceptados en revistas en la biología cuántica, le puedo citar, pero toda una escuela de científicos que creen que si uno observa a lo largo del universo, nos demuestra las siguientes propiedades: la sensibilidad en todos los niveles. Cuando estoy hablando de sensibilidad, la habilidad de sentir información, de procesarla y de tener una respuesta inteligente. Ahora, la complementariedad a todos los niveles significa que el universo es empírico, pero la mayor parte del mismo no es empírico, no se puede observar. Tiene forma de onda, es decir, en donde uno no sabe en dónde están estas ondas, no tienen unidades de energía de masa y son partículas, es decir, que tienen unidades de masa. Por lo tanto, es real en este nivel, pero parece ser que también se autoorganiza, parece ser que se
se autorregula, parece ser que se autoevoluciona. Es una evolución. Yo no estoy argumentando con usted que Darwin está en lo correcto o incorrecto. Darwin, creo yo, que hizo la aportación más importante que podemos entender para poder entender la evolución de las especies. Pero esta no es la pregunta. La pregunta es si la evolución en sí misma tiene un propósito. Y yo creo que sí la tiene. La evolución tiene un propósito. Es la evolución en sí misma. La evolución es guiada por la concientización, y el propósito de la evolución es una diversidad enorme. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos en el universo. Y lo que experimentamos como fenómenos perceptuales no son realidades fundamentales, porque todas las especies tienen sus propias experiencias perceptivas del universo. Estos científicos con los cuales trabajo dicen que la concientización es una singularidad. Las experiencias perceptivas son muchas y la evolución de las especies, de hecho, es la evolución de la concientización para expresarse como observadores múltiples, distintos modos de observación y múltiples objetos de observación. Nosotros somos los ojos del universo que se observan a sí mismos. Este cerebro es la observación, es la plataforma de observación del universo para experimentarse. Ese es el propósito. Los científicos que yo respeto son los científicos que trabajan arduamente para ser entendidos, para utilizar el lenguaje claramente, utilizar las palabras correctas y entender lo que está sucediendo. Nosotros hemos estado sujetos a una ensalada de palabras, de jerga científica que se utiliza fuera del contexto, inapropiadamente, a veces poco clara. Hay una profunda confusión que está sucediendo aquí entre la propiedad de las cosas dentro del universo y la propiedad del universo en sí mismo. Es una cosa decir que el universo contiene objetos que tienen sensibilidad y las distintas propiedades que usted mencionó. Por supuesto que contiene objetos que tienen sensibilidad. Nosotros somos parte de esos objetos, como los perros, los chimpancés. El universo contiene sensibilidad. El universo no es sensible. Esta es una de las cosas, Deepak, que parece ser que no entiendes. Constantemente estás confundiendo las explicaciones a lo que sucede dentro del universo con el universo en sí mismo. No es suficiente decir que el universo contiene sensibilidad, contiene propósito, etcétera, y decir, por lo tanto, el universo es sensible, el universo tiene un propósito. La evolución, dices tú, tiene un propósito, una diversidad, porque lo que vemos es diversidad. Por supuesto, lo que vemos es diversidad. Esa es la consecuencia de la evolución. Pero está cerrado cuando piensas que... Un aplauso. Perdón, te tienes que detener, ya no hay tiempo. 30 minutos, adelante. Entonces, profesor Dawkins, quiero recordarte que ad hominem es una falacia lógica y que la ciencia, uno a uno, debes de ad hominem. Bueno, no, perdón, a mí me toca hablar. Usted me acusa de hablar con jerga, usted me acusa a no utilizar el idioma correctamente. ¿Cuántos me entendieron lo que dije? Están ustedes mintiendo. Okay. Now, Acabo de regresar de una conferencia sobre la ciencia y la no dualidad, en donde había 300 científicos, biólogos, neurocientíficos, que entienden este idioma perfectamente. Solo porque parece jerga para ti, no significa que es jerga. Cuando el médico le habla a su paciente, el paciente piensa que el médico está hablando en jerga. Cuando un matemático le habla a personas que no son matemáticos,
atómicas. Bueno, esta es una ciencia que evoluciona. No conocemos la respuesta a las dos preguntas fundamentales de la existencia. La primera es ¿de qué está hecho el universo? El 96% es energía oscura y materia del 4% que es atómica. El 99% de eso es invisible. Hidrógeno y helio. Y no sabemos por qué hay conciencia. Las dos preguntas más fundamentales de nuestra existencia. Nosotros no sabemos de la materia oscura y por lo tanto necesitamos una mejor ciencia. Nuevamente cambiaste el tema. Volvamos a hablar de la sensibilidad. Tú dices que el universo tiene